¿Mm? Pero bueno, estamos aquí en la sesión 10 y última sesión. Este, bueno, he estado trabajando en la universidad con mi UCB y parece que he traído un virus a mi máquina que me ha hecho sufrir como una hora para que pueda cargar. Se cargaba y luego se borraba. Bueno, pero ya estamos nuevamente aquí. Entonces, vamos a presentar la diapositiva de la sesión número 10. Un tema importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ustedes están preparándose para ser funcionarios, tanto directivos, especialistas, como director de UGEL, ¿no? Director de UGEL, director de gestión institucional, director de gestión pedagógica en la UGEL o en la DRE, ¿no? Entonces, que son organismos del Estado. Ya hemos visto los alcances de asumir un cargo, las responsabilidades y todo lo que en sí trae, ¿no? La asunción de estos cargos, ¿no? Ya. Para terminar esta sesión 10 he creído conveniente terminar con un tema importantísimo, ya que está incluido, o está el tema de la gestión pública o de la gestión educativa, está incluido en la gestión pública, ¿no? La gestión pública abarca todos los sectores. La gestión educativa es un sector solamente de la gestión pública. Por eso quiero cerrar ahora, como parte de la gestión pública, conocer justamente los estamentos del Estado donde vamos nosotros a trabajar. Y estamos trabajando, porque muchos de ustedes son nombrados o contratados, están trabajando en el Estado, pero ya saben que el Estado es frondoso, ¿no? Es cantidad de sectores y a su vez cantidad de subsectores descentralizados, ¿no? Organismos descentralizados, organismos desconcentrados, bueno, en fin. Entonces, empecemos con esta figura, ¿no? Que tiene que ver justamente con uno de los principales problemas del Estado, ¿no? La burocracia o el mal funcionamiento del Estado a través de sus servidores públicos. Mire, aquí ustedes pueden ver, ahí lo que podemos apreciar es un señor que debe ser un funcionario público, ¿no? Que está distraído leyendo, bueno, ahora es con el celular, ¿no? Pero en esa foto está con su libro, leyendo algún cuento, ¿qué será? Pero miren la cola inmensa que está esperando que el señor lo atienda, ¿no? Y ahí todo distraído se ve que está, que pone sellos, bueno, eso es lo que percibimos y eso es lo que vivimos nosotros siempre cuando vamos a instituciones de Estado, ¿no? Sea municipio, sea gobierno regional, sea UGEL, sea Dirección Regional de Educación, u otros organismos de otros sectores. Encontramos prácticamente personajes que hacen mucho daño al Estado, ¿no? Se habla de modernización educativa, pero sin embargo, a la hora de la hora, los procesos son totalmente lentos. Un documento que debe estar pasado a la otra oficina en 10 minutos, en 15 minutos, pasa una semana para que recién pase ese documento, solamente para que le ponga un sello y luego duerma ahí en esa oficina 5 días más para que pase a otro, para que haga un proveído y después pasa a otra oficina. O sea, prácticamente el Estado burocrático hace que, lógicamente, los ciudadanos de pie sientan justamente ese malestar, ¿no? De que sus organizaciones no están contribuyendo a la armonía, ¿no? Que deben tener los ciudadanos cuando ven que sus autoridades, a través de sus organismos del Estado, lógicamente cumplen con su función eficiente para que los procedimientos y procesos que uno tenga que hacer, pues sean eficientes, eficaces y efectivos, ¿no? Entonces, eso es lo que percibimos nosotros, más aún cuando estamos dedicados a salud, por ejemplo, en e-salud. En esa luz a mí me ve en cardiología el doctor y me dice urgente porque en tu electrocardiograma hemos detectado una situación que no es compatible con una normalidad. Hay que ser urgente un electrocardiograma. El doctor firma la orden y me la da. Me dice, tiene que ir al módulo uno. Fui al módulo uno, hice una cola, creo que parecía esa, y cuando llegué al sitio, la señorita me dijo, no, aquí no es en otro sitio, es en la esquina saliendo fuera del hospital. Después de haber estado creo que una hora y media haciendo cola.
Y yo me acerqué al Guachimán, por si acaso hay una módulo de información, le digo, señorita, voy a sacar mi cita para el programa. Sí, en el módulo 1, vaya. Con esa seguridad me fui a hacer cola. Y luego tuve que hacer otra cola en el sitio donde sí era. También estuve. Y cuando llegué a la ventanilla, me dijeron que no tenía referencia al día y que tenía que ir al hospital de origen, que era aquí en Lambayeque, para que me den referencia y recién venga otra vez. O sea, uno sale más enfermo de lo que llega, ¿no? ¿No? Entonces, así como esa situación se presenta en todos los sectores, ¿ah? Y en educación no se escapa esta situación, ¿no? Pero ahora no vamos a hablar del sector de educación, sino vamos a hablar de todos en general, el Estado como una organización, lógicamente, que lejos de modernizarse, a pesar de que existen las normas, como lo vamos a ver, lamentablemente no, es un proceso muy lento que existe del 2021. Y esto es de 2013. Para entender esto, vamos a entender con las cuestiones básicas, ¿no? Entonces, en las cuestiones básicas, a ver, ¿qué pasó acá? Arriba. No le digo que estamos. Entonces, aquí tenemos concepto del Estado, para empezar así a funcionar, digamos, poco a poco, ¿no? Conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Es lo que dice Max Weber, ¿no? El Estado actúa a través de las entidades e instituciones públicas. Claro, o sea, el Estado en sí se dinamiza a través de todos los sectores que son las instituciones públicas, ¿no? Aquí no entran las instituciones privadas salvo que haya convenio, ¿no? Entonces, tenemos el concepto de Estado. ¿Y cuál es la finalidad del Estado, no? La causa final del Estado es el bien común, es decir, el bien de la comunidad, ¿no? Es decir, el bienestar de los ciudadanos, ¿correcto? O sea, esa es la finalidad del Estado, mira, ¿eh? Es el bien común, consiste en un conjunto de condiciones sociales que favorecen las existencias y el desarrollo del hombre, ¿no? Bienestar. En el medio, es el medio social propicio para que la persona se realice. Lógicamente, nosotros estamos en un área determinada donde nos realizamos. Nosotros somos maestros, profesores, ¿no? Estamos en el sector de educación. Ahí nos realizamos, ¿no? Ahí nos desenvolvemos, ¿no? El bien común es un orden justo para la vida suficiente de una comunidad. O sea, en otras palabras, el Estado busca la armonía social, ¿no? Busca una coherencia entre las necesidades que uno tiene como persona con respecto a una convivencia feliz en su comunidad, ¿no? O sea, todos los organismos del Estado, todos apuntan a que el ciudadano viva feliz, en otras palabras. ¿Hasta qué punto eso es verdad? ¿O eso aplica, mejor dicho? Ya, eso es otra cosa. Pero esa es la finalidad del Estado, ¿no? Buscar el bien común, ¿no? No intereses personales, sino intereses de la comunidad. ¿Cuál es la función primordial del Estado? ¿No? Ahí están de sus diferentes sectores, ¿no? Conservación del orden social, la defensa contra agresiones externas, la administración de justicia, los servicios civiles, la educación, la regulación de las operaciones económicas, el desarrollo económico social y la organización de la salud y los seguros sociales, ¿no? Sociales. Entonces, esas son las principales funciones del Estado, ¿no? ¿Cuáles son los deberes del Estado peruano? ¿No? Defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Y hablando de este tema, ya ustedes saben cómo está el tema del sicariato, los asaltos, robos. La verdad es que es una total inseguridad, pero pero sin embargo, uno lo deber del Estado es protegerlo, ¿no? Promover el bienestar
general al que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de frontera y promover la integración latinoamericana. Ya eso es a través de convenios internacionales, ¿no? Ahí está ahorita que el por los derechos humanos, Pacto de Costa Rica, bueno, en fin. Entonces, hay deberes de Estado que prácticamente apuntan siempre a lo mismo, a que nosotros seamos felices dentro de nuestra comunidad, ¿no? Que haya justicia, que haya derechos humanos, que estemos protegidos, que sepamos que tenemos protección contra el agresor externo, ¿no? Y que promovamos, pues, lógicamente, convenios de justicia para que estemos más seguros, ¿no? ¿Cuál es la política nacional de modernización de la gestión pública? Mire, ¿desde cuándo hay una política aprobada? Desde el 2013, a través del Decreto Supremo 004, ¿no? Que establece la visión, los principios y lineamientos del proceso de modernización. Mira, observen lo que van a ver, ¿eh? Decreto Supremo 004 del 2013. 2013, ¿eh? Ustedes saben que cuando se saca una ley hay que reglamentarla, ¿no? Vamos a ver cuándo se reglamentó, ¿ya? Entonces, pero este es el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú. O sea, esta es la raíz del proceso de modernización, el Decreto Supremo 004, que busca orientar, articular e impulsar el proceso de modernización, ¿no? Hacia una gestión pública orientada a resultados, al servicio del ciudadano y el desarrollo del país. Bien, al servicio del ciudadano. Por eso que escuchamos a veces en la cola no falta alguien que es más temperamental que nosotros y empieza a gritar de, oye, ustedes ociosos, si ustedes prácticamente tienen su sueldo por nosotros, ustedes son nuestros servidores, ustedes tienen que atendernos. O sea, y en cierta forma es verdad, pues, porque si están trabajando en el Estado es para servir a los usuarios, es para servir a los ciudadanos. Y lejos de hacer eso, más bien nos trata como si nosotros fuéramos sus empleados, ¿no? Y ahí está el detalle. Y ustedes saben que ha salido recién una ley, se aprobó una ley donde el que insulta a un médico, a una enfermera, bueno, no insulta necesariamente, ¿no? Sino al que agrede, entre comillas, verbalmente, está penado ya, es un delito. Por ejemplo, si ustedes van al Seguro Social y van a encontrar su medicina y ve que el hombre o la señorita los trata mal, y ustedes tienen una reacción a veces, como hemos escuchado, ¿no? Gritando al servidor, ustedes comen por nosotros, por decir, ¿no? Gracias a nosotros tienen su sueldo. ¿Ya? Eso ahora está penado en el sector salud. Y seguramente si, si van al hospital, van a encontrar ahí letreros que dice, se acabó el comes por mí, entre comillas, el comes por mí, ¿no? Porque ya la ley prácticamente está protegiendo a los empleados públicos que trabajan en el sector salud. Porque es ahí donde prácticamente uno llega delicado de salud, llega con los nervios de punta, donde reacciona, y siempre esas reacciones son en contra del servidor público que está ahí en los módulos, e inclusive hasta contra los médicos, porque ustedes han visto, ¿no? Casos que de negligencia, pero si tú propicias o propagas esas frases y te graban o hay testigos, te pueden acusar y puedes inclusive hasta cometer delito penal, ¿no? Si no lo saben, ya lo saben. Y véanlo en el Seguro Social, cuando vean el seguro, ahí están los letreros grandes que ellos han puesto para que ya, como, digamos, como un cliché ahí para que la gente se quede calladita, ¿no? Bueno, pero entonces quedamos claro que desde el 2013 ya tenemos ya la normatividad que implica, que implica la visión y los lineamientos del proceso de modernización pública, ¿no? Entonces, aquí tenemos, mira, hay documentos, inclusive hay un documento desde del noviembre de 2012, ¿no? El Decreto Supremo 109-2012 de la PCM que aprueba la estrategia para la modernización de la gestión pública. Aquí empieza esta situación como una cuestión este, de iniciar los primeros pasos, de dar los primeros pasos. A raíz de eso, ya sale el Decreto Supremo 004, ¿no? Lo que hemos dicho. Este ya es la prueba de la política nacional.
Aquí aprueba la estrategia. ¿Cómo se va a hacer? Claro, uno de los primeros pasos es el decreto supremo que aprueba la política nacional de modernización de la gestión pública. Aquí está. Este es el primer paso. No, bueno, digamos este es el segundo paso, pero el que se inicia ya en realidad todo este proceso, ¿no? Luego sale la resolución ministerial 125 de 2013 que aprueba el plan de implementación de la política nacional de modernización de la gestión pública 2013-2016, ¿no? Entonces aquí el 2012 la estrategia, el 2004 ya la política nacional de modernización y el 2013 también, en mayo, porque el otro sale en enero, en mayo, sale ya la implementación de la política nacional. Ahora la pregunta concreta es, ¿cuándo cree usted que salió la reglamentación del Decreto Supremo 004 que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública? ¿Salió el 2014? ¿Salió el 2015? ¿El 2016? ¿El 2017? ¿El 2018? ¿El 2019? ¿El 2020? No. ¿Sabes cuándo recién sale el reglamento? El 2021. O sea, después de 8 años que se emite el Decreto Supremo de Política de Modernización, recién se reglamenta el 2021. ¿Se dan cuenta? O sea, es que el Estado o las autoridades nunca le ha convenido, pues, modernizar, transparentar, ¿no? Descentralizar, porque al final de cuentas, ahí a río revuelto, lógicamente ganan pescadores y ellos hacen lo que se les antoja. Por eso que ustedes ven en la línea de tiempo, desde el 1 de noviembre de 2012, 9 de enero de 2013, 18 de mayo de 2013, hasta el 2021 está en blanco, ¿no? Porque recién en el 2021 se aprueba recién el reglamento, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí viene una pregunta clave, ¿no? ¿Por qué es necesario la modernización de la gestión pública? Ya hemos visto, ya todos sabemos, pero hay que describir, ¿no? Problemática, bajo desempeño del Estado, lo que genera desconfianza e insatisfacción ciudadana, lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, el Estado no está cumpliendo con sus deberes, no está cumpliendo con sus funciones, pero no es el Estado en sí, ¿no? Es el servidor público, los que trabajan dentro del Estado, o sea, los que operativizan, dinamizan las políticas del Estado. ¿Y eso qué genera? Desconfianza, que genera insatisfacción ciudadana, ¿no? Entonces, aquí tenemos esa problemática general, ¿no? Porque al final de cuentas, eso implica un inadecuado diseño de la estructura de organización de funciones, ¿no? Está ajeno a la obtención de resultados para el ciudadano. El Estado tiene dificultades para realizar buenos planes que se articulen con su presupuesto, carencias en infraestructura, equipamiento y logística de las entidades, inadecuadas políticas de gestión de recursos humanos, carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento, falta de seguimiento y evaluación de los resultados e impactos esperados, ineficiencia en los procesos de productos, débil articulación intergubernamental e intersectorial, ¿no? Entonces, todo eso trae consigo el bajo desempeño del docente, del Estado, ¿no? O sea, esa es la administración pública que miramos y que se mira a sí mismo en el espejo, ¿no? Esa es la administración pública en realidad, ¿no? Bueno, a partir de seguimiento de gestión pública o el PCM se ha propuesto emprender un proceso de reforma, ¿no? Integral de gestión a nivel gerencial u operacional, ¿no? Entonces, una administración pública guiada por la obtención de resultados para el ciudadano. Entonces, bajo esa problemática hay una proyección de una administración pública guiada por la obtención de resultados para el ciudadano, ¿no? De ahí ustedes han escuchado, pues, ¿no? La gestión del proceso, lo que vimos la vez pasada, y la gestión por resultados, ¿no? Justamente a través de esta situación, ¿no? Del sistema de gestión pública, ¿no? O sea, el sistema de gestión pública que está regido por el PCE, por la PCM, eso es el que tiene responsabilidad en esta situación, ¿no? Entonces, a ver, ya hemos visto la problemática bajo desempeño del Estado, ¿no? ¿Y a qué orientamos, no? Vamos a ver qué pasa acá.
Entonces, ¿cuál sería la visión de un Estado moderno? ¿No? Entonces, la visión es un Estado moderno, moderno orientado al ciudadano, unitario, descentralizado, eficiente, abierto e inclusivo. Ese es prácticamente la visión que se tiene, ¿no? De ese Estado moderno, ¿no? Entonces, hablamos de un Estado articulado intergubernamentalmente e intersectorial, o sea, donde todos sus sectores apunten a lo mismo, hasta el mismo objetivo, ¿no? Cada quien desde sus perspectivas, ¿no? De sus funciones. Balance entre flexibilidad y control de la gestión, ¿no? O sea, ahí tiene que ver un tema de control, pero flexible en los procedimientos, porque es ahí donde se estanca el proceso, se hace engorroso, no hay flexibilidad y prácticamente, y sin control, peor todavía, ¿no? Que sea sostenible, ¿no? Haya un proceso de sostenibilidad, innovación y aprovechamiento de las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la seguridad de Estado y cuando vemos que nuestras policías, por ejemplo, no hay ni siquiera internet en algunas comisarías. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Transparencia, rendición de cuentas y ética pública, cuestionado sumamente. Pero, en fin, estamos hablando de una visión de un Estado moderno, recuerden, ¿no? Y todo orientado al ciudadano. Claro, o sea, al final de cuentas, si hubiera un Estado moderno, todo esto apunta a orientar a un ciudadano feliz, un ciudadano que esté contento con sus instituciones públicas, que vea reflejado, ¿no? Que sus procesos y procedimientos son efectivos, eficientes y lógicamente puedan lograr mejorar su estado de vida. ¿Por qué creen ustedes que hay solamente el 45% de gobierno de negocios formales? ¿Por qué impera la informalidad? Porque si ustedes tienen un negocio y quieren formalizarse, aparte de la burocracia que hay en los procesos, uno tiene que estar dando dinero acá, dando dinero allá, y prácticamente prefieren no hacer nada, prefieren estar informales y no darle a tanto sinvergüenza dinero, porque eso se lo ganan día a día, ¿no? Esta situación es lo que, pues, lo vemos prácticamente en la administración diaria, ¿no? Bueno, pero estamos hablando que estamos apuntando a un Estado moderno, ¿no? Entonces, miren, ustedes, siempre hablamos que el Perú ha sido es un país que ha sabido, digamos, mantener en el tiempo, miren, el crecimiento del PBI con respecto a los otros países. Mire, Perú, 4,4, ¿no? O sea, ha habido un crecimiento bueno del Producto Bruto Interno, ¿no? La situación general que en los últimos años, 10 años, el Perú logró una de las tasas más altas en crecimiento económico de la región. Lo que pasa es que no se vio reflejado en la población, ¿no? O sea, ¿y dónde fue esa plata? ¿Dónde se fue ese dinero? ¿No? El ingreso nacional bruto por persona casi se triplicó. Las tasas de pobreza se redujeron a la mitad. Estábamos en 42,4 y bajó a 21, a 20,5, ¿no? O sea, una reducción de la pobreza, ¿no? Bien, bien marcada, ¿no? Desde el 2010, el Perú se ubica en el grupo de países de ingresos medio alto. Desde el 2005, la recaudación física se incrementa en 13% por año. Claro, crece la producción, entonces crece el PBI. Entonces hay un avance. El problema está que no se refleja, pues, ¿no? No se refleja en el ciudadano, ¿no? De a pie, ¿no? Y hay sectores que son privilegiados y hay sectores que no, ya lo vemos en el Congreso. Mira cuántos millones, cuánto ganan cada congresista, salen jubilados como si hubieran cumplido sus 30 años de servicio y con semejante jubilación, ¿no? Su CTS, imagínate, al del maestro hasta hace 3 estamentos que ganan los sueldazos, los funcionarios, ¿no? Hasta los trabajadores de la secretaria, ganan 3.500, 4.000, más que un profesor, ¿no? Entonces, esa desigualdad son las que generan las brechas
un sombrerote. ¿Se dan cuenta? Miren, ahí está la foto del sombrero. Mientras que en su mismo pueblo, a 2 cuadras, ¿no? Hay canchas que se están malogrando. Hay pistas en mal estado, ¿no? Entonces, ¿qué nos preguntábamos? A ver, si ustedes hubieran sido alcalde, hubieran priorizado hacer, digamos, este tipo de obra, ¿no? No, yo estoy seguro que no, porque se supone que, para mí, por ejemplo, hubiera sido pistas primero, porque debe haber, digamos, unas pistas que nos comuniquen y nos enlacen con otras poblaciones o dentro del pueblo para que podamos transitar sin problemas. Segundo lugar, sería el mantenimiento de los campos deportivos, porque es el deporte para la juventud, prevención de, de los problemas sociales que tenemos de drogadicción, delincuencia, ¿no? Entonces, la plata prácticamente se bota así, así como ustedes ven, en cantidad, ¿no? Esa es la incoherencia que hay de las autoridades, ¿no? Del manejo presupuestal, ¿no? Entonces, aquí vamos a observar las principales deficiencias de la gestión pública en el Perú, ¿no? Ausencia de un sistema eficiente de planeación, de planeamiento y problema de articulación en el sistema de presupuesto público, ¿no? No queda claro el rol efectivo de las políticas u objetivos prioritarios del gobierno. Los objetivos no recogen las demandas de la población y las brechas que se pretenden cubrir, ¿no? Y no se estiman adecuadamente. No se estiman adecuadamente, ¿no? Existen limitaciones en cuanto a las capacidades de las entidades para identificar y priorizar programas y proyectos de envergadura y alto impacto en la calidad de la vida de los ciudadanos, ¿no? Entonces, esa es una situación que demuestra que hay una total deficiencia desde el planeamiento, que es el punto principal, la planeación, ¿no? Planear, planeamiento estratégico, eso no hay, aunque ahorita más adelante vamos a ver qué nos proponemos, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿y cuáles son los objetivos? ¿No? ¿Qué quiere, qué quiere la población? ¿Cuál es la línea de base? ¿No? Gastan cantidad de plata en las campañas políticas para ser autoridades, alcaldes, regidores, gobernadores regionales, consejeros, y ya están en el cargo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay una exigencia justamente de que el Estado, de donde están, que el Estado trabaje eficientemente? ¿Mm? Entonces, esa es una de las principales deficiencias. Otra, deficiente diseño de la estructura de organización y funciones, ¿no? En muchas instituciones públicas su estructura de organización y funciones no necesariamente viene siendo congruente con las funciones que deben cumplir. Los lineamientos y los modelos vigentes para la formulación de documentos de gestión, reglamento de obligaciones y funciones, el ROF, y el cuadro de asignación de personal, el CAC, imponen normas uniformes de organización para la gran diversidad de entidades existentes, en especial los gobiernos regionales, para los que su ley orgánica establece un modelo único y demasiado detallado de organización que no considera la heterogeneidad de las realidades regionales, ¿no? O sea, no hay una diversificación en estas organizaciones. En su estructura, prácticamente todos los organigramas, si ustedes ven de las municipalidades, son parecidos, pero la realidad a veces son diferentes, ¿no? Por ejemplo, por eso hay que poner organigrama, el ROF, Reglamento de Organización y Funciones, el cuadro de asignación de personal, el manual de organización y funciones que es el MO, el manual de procedimientos, ¿no? El texto único de procedimientos administrativos, o sea, cada uno tiene que adecuar a su propia realidad, teniendo como necesidades o como prioridad la necesidad de la ciudadanía. Otra eficiencia, vamos a ver, inadecuados procesos de producción de bienes y servicios públicos, ¿no? O sea, los procesos dentro de las organizaciones que añaden valor agregado en cada fase de desarrollo, ¿no? En ese sentido, no se estudia de manera rigurosa y estructural cómo optimizar, formalizar y automatizar cada uno de los procesos internos a lo largo de la cadena de valor, ¿no? Entonces, hay, como decía, la burocracia, ¿no? Hay procesos engorrosos, no hay una optimización como para hacer más ágil la gestión, ¿no? Son rentables las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, por ejemplo, el 94% de las empresas prestadoras de servicios requiere más apoyo estatal,
al menos 32% de ellas no son rentables. Este año se prevén 12 conflictos por alzas en tarifas de agua. Ese es un grave problema también del agua, ¿no? Aquí se hizo una obra de 58 millones, que al final de cuentas terminó en 80 millones, que supuestamente que esa obra, a ser concluida, íbamos a tener 24 horas al día. Se hizo un tanque que cuando empezó a funcionar, empezó por sus paredes laterales a brotar el agua. Y le pusieron pues ese famoso tanque llorón. O sea, en otras palabras, ese tanque funciona al 30% y seguimos como hace 20 años, teniendo aguas por horas, ¿no? Sin embargo, ¿qué hace la prestadora de servicios? En este caso, Excel, no se hace responsable, porque hasta ahorita, desde hace 8 años que terminó la obra, no es entregada a ellos. Y ellos no la quieren recibir porque la obra tiene serias deficiencias. Y entonces, en otras palabras, prácticamente cuando hay problema de desabastecimiento de agua, todo el mundo corre por acá, corre por allá, le echa la culpa a la Excel, le echa la culpa a la municipalidad y al final de cuentas todo el mundo se lava las manos y sin embargo estas prestadoras siguen cobrando, ¿ah? Siguen cobrando, pero aún así dicen que no se alcanza para los mantenimientos que tienen que hacer los equipos, ¿no? Entonces es un problema aquí en Lambaye, que no sé si en otras comunidades, pero aquí cada vez que esa obra que hasta ahorita no ha sido entregada, revienta un codo, automáticamente son 3, 4 días sin agua, ¿no? Y es un loquerío, ¿eh? Es un loquerío. Y hasta ahora, todo esto duerme en los laureles del Ministerio Público, ¿no? A pesar de que hay pruebas contundentes como es que se lleva a cabo esta obra, sin embargo, no. ¿Quién va a pagar los platos rotos siempre? Los ciudadanos. La empresa que hizo esta obra fue un consorcio de 8 empresas. Ya ese consorcio ya no existe. ¿A quién se le reclama? Ya fue. Se le dio la conformidad de obra, mira. Eso amerita, hay un juicio que se está siguiendo. ¿Quién dio conformidad a una obra que no estaba bien hecha? Pero ya pasó 8 años igualito, sí, seguimos igualito, o sea, y no hay ni acusados, o sea, no hay responsables, no pasa nada, ¿no? Otra deficiencia, infraestructura, equipamiento y gestión logística insuficiente, ¿no? Las capacidades de gestión de las entidades públicas también se ven limitadas por una deficiente infraestructura y equipamiento. En muchos casos la infraestructura es precaria y mobiliario es obsoleto. Algunas entidades tienen varias sedes de trabajo y personal dispersos, lo que trae como consecuencia pérdida de tiempo. Existe carencia de planificación y gestión de tecnología de información. En algunas entidades existe un responsable de soporte técnico cuando debería haber un área establecida, ¿no? En el minero, por ejemplo, el 63% de colegios necesitan ser rehabilitados parciales o totalmente. Ya los que somos profesores, estamos en el campo educativo, conocemos perfectamente la gran deficiencia que existen en los colegios, ¿no? Nosotros somos de un colegio emblemático, ¿no? Tenemos primaria y secundaria, tenemos 4 salones AIP, cada uno con 36 máquinas modernas. Se hizo un convenio con Vitel, Ministerio de Educación con Vitel, para tener internet. Y resulta que el internet que debe ser de 200 a 300 este, gigas, creo que debe ser, gigas o MB, no sé cómo se llama, para que abarque a todas las computadoras, solamente llega a 5, a 10. Y solamente un salón con las justas, ¿eh? Y con las justas sin internet. ¿Se dan cuenta? O sea, esto por decir un ejemplo de nosotros, ¿no? Que somos del sector de educación. Ahora, imagínense, pues, que estamos en zona urbana, imagínense en otros colegios que están en zona rural, ¿no? Ahora, si vamos a otros sectores, ¿cómo estarán? ¿No? Igual. Otra deficiencia, inadecuada política y gestión de recursos humanos. Esos son los famosos perfiles. Recuerda que cada cargo tiene un perfil. Bueno, ahora recién ha salido una ley donde castiga delito penal, es acusado, tanto el que nombra a una persona que no tenga el perfil y también sanciona al que recibe el cargo, ¿no? Eso ha sido a partir de la ley que ha salido hace como 5 meses, algo así, ¿no? Por eso que ahora ya así nomás no están
no están designando ni nombrando autoridades, o sea, funcionarios públicos, sino cumplen con el perfil, ¿no? Por eso que hay una ausencia de política de capacitación y de desarrollo de capacidades y competencias. Ya porque las autoridades no valoran la gestión del personal o porque la entidad no cuenta con recursos para ellos, no hay capacitación, ¿no? Pero si han llegado por tarjetazo y no son capacitados, bueno, pues ahí quedan, a hacer un peso más. Falta de un marco legal que dé flexibilidad para entender las diferentes necesidades de recursos humanos de entidades heterogéneas, ¿no? Ya, bueno, ustedes saben perfectamente lo que les dije, ¿no? Hay gente que no merece estar en un cargo, pero ahí están porque lo llevó el amigo, ¿no? Y en cambio hay gente, por ejemplo, esos famosos concursos CAS, son de pantalla, porque ya todos los cargos ya están ocupados. O sea, primero contratan y después regularizan, ¿no? Hacen la convocatoria y la gente se presenta, porque es una convocatoria pública. Se presenta, pero por las puras, porque ya en esa plaza ya hay un fulano o una fulana que está trabajando ya, ¿no? Pero así es. Menos mal que ahora, últimamente, control interno y la Contraloría sí está siendo un poco más drástico en estos casos, ¿no? Bueno, limitada evaluación de resultados e impactos, así como seguimiento y monitoreo de los insumos, procesos, productos y resultados del proyecto y actividades, ¿no? Las entidades no cuentan con un tablero de indicadores cuantitativos y cualitativos para monitorear su gestión en los diferentes niveles de objetivos y responsabilidades de los mismos, ¿no? La información para la toma de decisiones no necesariamente pasa por procesos rigurosos de control de calidad. Los datos no están centralizados en bases consolidadas, sino que se encuentran dispersados en distintas áreas, ¿no? No hay un monitoreo, no hay un seguimiento. Aunque en estos últimos meses ya a través de ese plan se están articulando los planes y hay un seguimiento. No sé si han escuchado ustedes que cuando un municipio cumple la meta 4, por ejemplo, le dan un incentivo de 200.000, 300.000, dependiendo, ¿no? Entonces ahora ya hay metas y ya cumples con el resultado y te dan un bono, ¿no? Pero antes de eso, ya. Aquí ve este cuadrito servir. Sí, sí habrán escuchado servir, ¿no? Bueno, hasta ahorita servir todavía no sirve como debe ser, ¿no? Se supone que es una escuela de gerentes que monitorea todo lo que es el recurso humano. Más que todo ahorita se utiliza para ver procesos disciplinarios, pero en realidad su función es generar fuentes de recursos humanos donde hay gerentes capacitados para cualquier cargo, ¿no? Aunque sí hay convocatoria, he visto recientemente, hace un mes, una convocatoria que ha hecho servir para manejo de recursos humanos, manejo de presupuestos y otras actividades del Estado, ¿no? Carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento. La gestión del conocimiento implica la transferencia del conocimiento y el desarrollo de competencias necesarias al interior de las instituciones para compartirlo y utilizarlo entre sus miembros, ¿no? Estar interconectados, ¿no? Para saber qué proceso, ¿no? A ver, te mandan un documento, sí, a ver qué expediente es, número tal, va, y yo puedo acceder a ese expediente y darle trámite y seguir así, ¿no? Más eficiente, ¿no? En el Estado no existe de manera institucional un sistema de gestión de la información y conocimiento, ni existe un sistema de recojo y transferencia de buenas prácticas. Las lecciones aprendidas de la propia experiencia no se registran, por lo que se repiten los mismos errores, ¿no? En educación, por ejemplo, ya hay concurso de las buenas prácticas, ¿recuerdan? ¿No? Hay proyectos que se han presentado de prácticas que se pueden replicar en otros colegios y así debe ser en todos los sectores, ¿no? Débil articulación intergubernamental e intersectorial. La coordinación como proceso apunta a vincular entre sí a diversas entidades y agentes públicos, con el fin de complementar sus recursos y capacidades, y articular objetivos y acciones en espacios intersectoriales e intergubernamentales. La coordinación intergubernamental e intersectorial dentro del Estado peruano es escasa, difícil, costosa y muy poco efectiva. Claro, no hay relación entre uno y otro. Mayormente, por ejemplo, educación con salud, siempre se ha relacionado, ¿no?
pero se puede relacionar, o sea, se deben relacionar todas las entidades, porque al final de cuentas educación implica responsabilidad de todos, ¿no? Bien, ahora sí, ¿cuál es la visión de un Estado moderno al servicio de las personas? ¿No? Los ciudadanos demandan un Estado moderno al servicio de las personas, lo cual implica una transformación de sus enfoques y prácticas de gestión, concibiendo sus servicios o intervenciones como expresiones de derechos de los ciudadanos. ¿Mm? Uno tiene derecho a ser atendido, sus documentos, cuando tú vas a dejar un documento, y la secretaria dice, no, este documento está mal hecho. O no, 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 no es posible. O sea, te responde como si fuera la jefa. No, no le van a autorizar. No le van a dar licencia. Ahí nomás se me hace de parte de alguna secretaria, no sé si les habrá pasado, ¿no? El documento están obligados ellos a recibir de acuerdo al artículo de la Constitución peruana. Toda petición uno tiene que ingresarlo, ya que el jefe diga falta el requisito, falta esta situación, falta este documento, es otra cosa. Pero ahí las secretarias a veces se ponen en ese plan de jefas y ya de frente dicen, no, no le van a autorizar la licencia por si acaso, y no le recibo, y no lo reciben, ¿no? Por eso que uno tiene que saber cuáles son sus derechos, ¿no? Por eso que aquí dice un enfoque y práctica de gestión, concibiendo sus servicios o intervenciones como expresiones de derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, por eso que la característica del Estado moderno debe ser orientado al ciudadano. El Estado asigna sus recursos, diseña sus procesos y define sus productos en función de las necesidades de los ciudadanos. Esa es la meta, ¿no? Los ciudadanos, recuerden, todos están al servicio de los ciudadanos. Nosotros como maestros estamos al servicio de los ciudadanos, en el caso de los padres de familia, ¿no? O sea, el Estado moderno tiene que ser eficiente, con el uso racional de los recursos con los que cuenta, buscando proveer al ciudadano lo que necesitan al menor costo con un estándar de calidad adecuado, ¿no? Eso es lo que significa la eficiencia del Estado. Unitario y descentralizado. El Estado busca satisfacer las necesidades de la ciudadanía adaptando sus políticas a las diferentes necesidades existentes en cada espacio territorial, a través de gobiernos descentralizados autónomos, ¿no? El ejemplo lo dice la política nacional multisectorial, en que son los entes rectores, ¿no? Hay una, hay una oficina multisectorial donde se concentran ahora se concentran los planes, ¿no? De trabajo como es el CEPLAN. Lo vamos a ver más adelante. Queremos tener un Estado inclusivo. El Estado busca asegurar en todas sus acciones que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidad en el acceso a sus servicios y en la elección de sus opciones de vida, buscando cerrar brechas existentes. Ejemplo, idioma, el quechua, a veces no les atienden, lo discriminan, ahí donde se ve que a veces, porque lo ven así, que llegan a un sitio, los secretarios, inclusive, ¿no sabe? Que ellos son los que recepcionan en primera línea a los usuarios, ellos son a veces los que asumen una posición realmente increíble, ¿no? Como si fueran jefes, ¿no? Entonces, eso lo vemos a cada rato. Y aparte, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, por ejemplo, hay la ley de CONADIS, plantea que el 5% de los trabajadores de toda entidad pública deben ser personas con discapacidad, por ejemplo. ¿Ustedes creen que lo cumple? No se cumple, no se cumple. O sea, o sea, para aparentar que cumple por ahí, contratan a una persona discapacitada, dos personas, pero eso no es el 5% como dice la ley, ¿no? Entonces, no hay a veces oportunidad para trabajar en el sector público, en ese sentido, en organismos del Estado, ¿no? Un Estado abierto, o sea, transparente y que rinda cuentas. El Estado es transparente y accesible a los ciudadanos, fomenta la participación ciudadana, la integridad pública y rinde cuentas en su desempeño, ¿no? La consulta amigable. Ustedes pueden entrar ahora a consulta amigable de cualquier sector y ver qué proyectos se están desarrollando, ¿no? Y ver qué presupuesto inicial de apertura tienen, el PIA que le llaman, el presupuesto modificado, cómo están avanzando en su presupuesto, ¿no? De cualquier sector, de cualquier educación, salud. Ustedes pueden entrar a la UGEL también a ver cómo están gastando su presupuesto. A un municipio distrital, provincial.
regional, ¿no? A un gobierno regional. O sea, a través de la consulta amigable ustedes pueden llevar un control. Ahorita se está trabajando ya eso, a través del CIAP, ¿ya? Entonces ustedes sí, ya, ahorita sí se puede hacer por si acaso, pero estamos hablando de hace 2 años casi no se podía hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el alcance de esta política de modernización de la gestión pública? ¿No? Modernizar la gestión pública es una responsabilidad de todas las autoridades, funcionarios y servidores del Estado. Nosotros somos servidores del Estado, no se olviden, ¿eh? En cada uno de sus organismos y niveles de gobierno. En este sentido, cualquier esfuerzo que se apunte a elevar los niveles de desempeño de las entidades de Estado a favor de los ciudadanos debe involucrar a los diversos sectores y niveles de gobierno. Por lo tanto, la modernización de la gestión pública es una política de Estado que alcanza a todas las entidades públicas que lo conforman, sin afectar los niveles de autonomía que les confiere la ley, ¿no? Compromete al Poder Ejecutivo, organismos autónomos, gobiernos descentralizados, instituciones políticas y la sociedad civil a través de sus distintas organizaciones. O sea, todos estamos inmersos en esta tarea de modernizar, ¿no? La gestión. Es decir, yo quiero mi certificado de estudio, pero estoy en Lima y yo estudié en Lambayeque. ¿Tengo que viajar para pedir mi certificado de estudio? O ahora, con respecto a esta modernización, lo puedo hacer a través de un link de enlace para enviarlo a través de Internet a un correo institucional, ¿no? Entonces, eso es lo que apunta, ¿no? O el buen servicio, un servicio efectivo. Y listo. Entonces, no es necesario que yo viaje hasta Lambayeque, sino que desde Lima yo puedo enviar mi solicitud, puedo enviar los requisitos que piden para tal efecto o lo que estoy pidiendo, y listo. Y me responden a través también del link, a través del correo electrónico, ¿no? En las escuelas. Y así debe ser también en todos los estamentos, ¿no? Objetivo general de esta política: orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país, ¿no? Miren, por si acaso estamos hablando, por alguien pueblo de la dice hasta el 2021, sí, claro, hasta el 2021 es justamente donde apunta la política, o sea, que está terminando recién. Ahorita en el 23 ya estamos hablando de un nuevo plan nacional al 2050, pero en el plan que teníamos era el 2021, pero el plan al 2050 todavía no se aprueba, o sea, está en proceso, quiere decir que todavía estamos evaluando cuáles, si se han logrado o no se han logrado, pero estamos viendo, mira, estamos viendo objetivos ya generados del 2013, ¿no? Como les dije ahora, ¿no? Ahora, ¿cuántos de ellos se han alcanzado? Ya queda en la evaluación de ustedes, con la capacidad de análisis que tienen, para ver si en realidad se ha cumplido con estos objetivos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la política? Uno, promover que las entidades públicas en los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, cuente con objetivos claros, medibles, alcanzables y acordes con las políticas nacionales y sectoriales. Dos, conseguir que el Estado disponga, asigne y ejecute los recursos presupuestales para financiar los resultados de los ciudadanos que esperan y valoran, ¿no? Ese es el primer recurso también, cuando los presupuestos hablan de descentralización, pero sin embargo, la mayoría del presupuesto queda en Lima, ¿no? Y en los gobiernos regionales o locales, lógicamente, llega un presupuesto mínimo, ¿no? Tres, redefinir a nivel nacional, regional y local las competencias y funciones de las entidades en concordancia con el proceso de descentralización. Otro lo que le decía. ¿No? Entonces, esos son los objetivos de la política. A ver, seguimos con los objetivos. Objetivo 4: implementar la gestión por procesos y promover la simplificación administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas. 5. Promover que el sistema de recursos humanos asegure la profesionalización de la función pública a fin de contar con los funcionarios y servidores idóneos para el puesto y las funciones que desempeñan. Ya hemos tratado esto, ¿no? 6. Monitorear y evaluar la eficiencia y eficacia
en la transformación de los insumos, en los productos y resultados que los ciudadanos demandan. 7. Desarrollar un sistema de gestión del conocimiento integrado al sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión pública que permita obtener lecciones aprendidas de los éxitos y fracasos y establezca mejores prácticas para un nuevo ciclo de gestión. O sea, en conclusión, los objetivos están bien definidos, están bien claros. Creo que no hay necesidad de discutir que hay que cambiar esto o lo otro, no. Están bien claros. Seguimos. Objetivo 8. Promover el gobierno electrónico a través del uso intensivo de la tecnología de información y comunicación, las TIC, como soporte de los procesos de planificación, producción y gestión de las entidades públicas, permitiendo a su vez consolidar propuestas de gobierno abierto. Es lo que decía, ¿no? Gobierno electrónico está dentro de los objetivos, miren. O sea, todos. Pero sí, algunas entidades, por ejemplo, RENIE, tú puedes reclamar tu DNI haciendo tu trámite por internet, ¿no? ¿No? Y algunas instituciones sí ya se están adecuando a hacer el gobierno electrónico, ¿no? Que es uno de los objetivos de la política de modernización. 9. Asegurar la transparencia, la participación, la vigilancia y la colaboración ciudadana en el debate de las políticas públicas y en la expresión de opinión sobre la calidad de los servicios públicos y el desempeño de las entidades, ¿no? Cabildos, los famosos cabildos abiertos que deben promover para que los ciudadanos vayan, pero realmente no van todos los ciudadanos, no les interesa a veces a los ciudadanos escuchar tantas cosas, porque al final de cuentas, lamentablemente ya los que llegan siempre son la oposición y solamente ya es un pleito así de ahí, dime que te diré, pero no hay denuncias concretas en la fiscalía, ese es el procedimiento para que siga, ¿no? Aunque ahí es otro tema que tratar. 10. Promover, apoyar y participar en espacios de coordinación interinstitucional con entidades del mismo nivel como de otros niveles de gobierno, para multiplicar la capacidad de servicio de Estado en beneficio de los ciudadanos mediante la articulación de políticas, recursos y capacidades institucionales. 11. Articular las políticas públicas nacionales y sectoriales, las cuales analizan, diseñan, aprueban, implementan, evalúan y mejoran, promoviendo el debate y la participación ciudadana. Objetivos claros y precisos. 12. Fomentar la creación de mecanismos de articulación necesarios para lograr una coordinación eficiente entre las entidades públicas de los tres niveles de gobierno. 13. Promover la descentralización de las funciones, responsabilidades, capacidades y recursos de las entidades públicas en los tres niveles de gobierno, a fin de prestar de manera eficaz, eficiente y transparente los bienes y servicios públicos que los ciudadanos demandan, ¿no? Ejemplo, con este tema de las lluvias que ha habido acá, hay zonas que lamentablemente sí, pues han sentido el golpe directo de la lluvia, ¿no? Cantidad de pueblos aislados. Los municipios locales no tienen, pues, la maquinaria como para poder, de una u otra forma apoyar a su población, ¿no? Entonces, ¿a quién recurren? Al gobierno provincial. El gobierno provincial, lleva la maquinaria a tal municipio que es afín a ellos y se olvida de otro municipio que no es afín a ellos. ¿A quién recurren? Al gobierno regional. El gobierno regional, igual, no tiene material y mandan a una sola zona. O sea, no hay un orden prioritario para poder atender con recursos a entidades públicas. Por ejemplo, ahorita, ¿qué está pasando? Aquí en Lambayeque, diariamente, cantidad de infectados con el dengue. Hacemos la gestión para poder hacer la fumigación. Nos piden comprar los materiales. Ya compramos los materiales. Pero ¿qué pasa? Siendo un municipio provincial, mire, provincial, solamente tiene dos equipos. Uno que ya se maduró y otro que prácticamente hay que esperar que nos toque el momento. No sé si nos tocará esta semana, la otra semana, o no sé cuándo, para que fumiguen. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un gobierno provincial no tenga estos aparatos? Y por último, como estamos en emergencia, comprarlos, pues. Comprarlos para poder fumigar en todos los sectores
en todos los locales, más aún en locales de salud y de educación. ¿Mm? Bueno, 14. Articular, simplificar y actualizar los sistemas y promover un funcionamiento que considere la heterogeneidad de las entidades públicas en lo referente a sus funciones, tamaños y capacidades. Y ahí terminamos con las funciones. Son entonces 14 funciones que están ahí en la norma de centralización, de modernización, ¿no? En el reglamento está. Ya le voy a pasar también, le paso el PPT y le voy a pasar esos documentos, ¿ya? Entonces, pasamos. Los principios orientadores de la política de modernización. Mire, mire cuál es el primer principio, ¿ah? Orientación al ciudadano. ¿Ah? Prioridad, orientación al ciudadano. La razón de ser de la gestión pública es servir a los ciudadanos. No nos olvidemos eso. Por eso que exijamos dónde vamos, exijamos, o sea, que nos atiendan bien, que nuestros procesos sean eficaces, ¿no? Que nos atiendan como debe ser, con resultados inmediatos, ¿no? Por eso que las empresas públicas deben planificar y ejecutar sus acciones de manera articulada, ¿no? O sea, un segundo principio orientador es la articulación intergubernamental e intersectorial. Otro principio, balance entre flexibilidad y control de la gestión, ¿no? Una gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna. Otro principio orientador, transparencia, rendición de cuentas y ética pública, ¿no? Los funcionarios públicos deben servir a los intereses de la nación. Otro principio, innovación y aprovechamiento de la tecnología. El proceso constante de revisión y renovación de los procesos y procedimientos, ¿no? Otro principio, principio de sostenibilidad, ¿no? Equilibrada de las políticas sociales, ambientales y económicas. Mire, todo está bonito, ¿no? En el papel todo está bonito. La apuesta central, o sea, el meollo del asunto. ¿Qué queremos? Una gestión pública orientada a resultados, al servicio del ciudadano. Miren, al servicio del ciudadano. Eso dice la ley, eso dice el reglamento, ¿no? Una gestión pública orientada a resultados al servicio del ciudadano, ¿no? Los funcionarios públicos calificados y motivados se preocupan por entender las necesidades de los ciudadanos y organizan tanto los procesos de producción o actividades como los de soporte, ¿no? Que son los sistemas administrativos, con el fin de transformar los insumos en productos, seguridad jurídica, normas, regulaciones, bienes o servicios públicos. Todo eso son productos, insumos, ¿no? Que arrojen como resultado la mayor satisfacción de los ciudadanos, mayor satisfacción de los ciudadanos, mayor satisfacción de los ciudadanos, eso no se olviden, eso es lo que apunta la, la modernización, garantizando sus derechos y al menos costo, el menor costo posible, ¿no? Las tasas, cuando vamos a pagar las autorizaciones, las licencias, ¿no? Eso debe costar menos. El Estado debe tomar en cuenta las necesidades de los ciudadanos para generar valor público, asociado a resultados compartidos como los son democracia, la equidad, probidad y rendición de cuentas, ¿no? El valor público es algo que se debe dar en todo proyecto, ¿no? Darle esa calidad que sirva justamente al bien común, ¿no? A cualquier proceso tú le das el valor público porque le estás insertando, lógicamente, una eficiencia que va a dar satisfacción al ciudadano, ¿no? Porque si no, tú haces un trámite cualquiera y sales insatisfecho, sales decepcionado, o sea, no hay, pues, no hay un valor como debe ser, ¿no? Vamos a ver los componentes de la gestión pública, orientar resultados. Como decía, ya en estos últimos años ya se está aplicando todo el tema de trabajo por resultados, ¿no? ¿Se acuerdan de en educación, cuando se crearon esas supuestas consultorías de los especialistas que contrataban para hacer un acompañamiento, seguimiento, y que tenían que informar sus resultados, si no, no les pagaban, ¿no? Ese es ya está, no olvidé también. Pero ya no está ahorita esa estrategia, ¿no? De trabajo. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Planeamiento de Estado. Planeamiento de Estado.
política de Estado y de gobierno, ¿no? Permiten integrar y dar coherencia a la intervención del Estado al servicio del ciudadano. Planeamiento estratégico, otro componente. Contener tanto los objetivos gubernamentales como los objetivos generales, ¿no? De la entidad, ¿no? Mm, Presupuesto por resultados, en función a los productos que los ciudadanos esperan recibir para satisfacer sus demandas. Gestión por procesos, secuencia de actividades que transforman una entrada o insumo en una salida, añadiendo un valor en cada etapa de la cadena. Servicio civil meritocrático. Las personas son las que definen los objetivos, formulan los planes y políticas, asignan recursos y los gestionan a través de procesos. Seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento, ¿no? Proceso continuo, recolección y análisis de datos con el propósito de mejorar, ¿no? Entonces, esos serían los componentes. Vamos, seguimos. ¿Cuáles son los pilares ahora? Pilares centrales de la política de modernización de la gestión pública. Son 5 pilares. Ahí está. Políticas públicas, planes estratégicos y operativos. Presupuesto para resultados. Gestión por procesos. Simplificación administrativa y organización institucional. Servicio civil meritocrático. Sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento. Sobre esos pilares se trabaja toda una cuestión de modernización, ¿no? Teniendo en cuenta estos son como las bases, ¿no? Por eso que ya las políticas públicas tienen que estar bien definidos, los planes estratégicos bien definidos, los planes operativos bien definidos. Ese es el primer pilar, ¿no? El presupuesto también bien distribuido para que haya buenos resultados, ¿no? El tema burocrático, dejar de lado para que los procesos de simplificación administrativa ejerzan su verdadero poder y para que haya una verdadera organización institucional, ¿no? Servicio civil meritocrático, ¿no? Aquí para que haya un recurso humano preparado y que quien esté en el puesto es aquel que lo merece, ¿no? Sistema de información, seguimiento, evaluación, gestión de conocimientos. Ya, la tecnología debe estar al servicio del pueblo a través de sus tratamientos. Entonces, aquí tiene que haber un presupuesto para que todo el sistema de información, ¿no? Esté instalado ya en cada estamento, ¿no? Sigamos aquí, a ver, vamos a ver aquí, ojalá que se pueda ver. Tenemos que, cuando hablamos de modernización, hablamos de un gobierno abierto, ¿no? Un gobierno efectivo, participativo, ¿no? Entonces, con articulación, ¿no? De los planes. Entonces, aquí, miren, el primer pilar dice alineamiento de políticas públicas, planes y estrategias y operativos. Los 5 pilares están articulados, ¿ah? Como ustedes pueden ver. Segundo pilar, presupuesto para resultados. Ahí está. Tercer pilar, gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional. Cuarto pilar, servicio civil meritocrático. Quinto pilar, sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del... Los 5 pilares están súper relacionados porque esa es la gestión del cambio, ¿no? Y al final, aquí apunta, como ya hemos visto, a un Estado moderno, ¿no? Ahí está el Perú, un Estado moderno, unitario y centralizado, orientado al ciudadano, eficiente, inclusivo y abierto, ¿no? Eso es lo que estamos apuntando, ¿no? Es un gobierno abierto, un gobierno electrónico, ¿no? Y un gobierno interinstitucional, ¿no? Entonces, todo eso trae como resultado, ¿no? Una modernización de la gestión pública, ¿no? Como ustedes pueden ver, la evaluación es retroalimentada por un control que debe haber. Bueno, eso es en una, digamos, todo lo que es escrito, aquí está una imagen como debe ser, ¿no? Gestión del cambio, dice. Vamos a ver aquí, mire, el primer pilar es políticas públicas, planes estratégicos y operativos. A ver, ¿qué significa eso? La política de modernización busca que las entidades públicas
reflejen las políticas en objetivos claros y con una ruta clara de cómo lograrlos. Miren, aquí hay todo un procedimiento, ¿no? Para lograr este primer pilar. Aquí les habla del CEPLAN, ¿no? CEPLAN es el Centro de Planificación Nacional. Este organismo es el que controla todos los planes de trabajo, los planes estratégicos de todos los sectores, y gobierno local, provincial y regional. Y hay objetivos desde objetivos orientadores, ¿no? Lo que hemos visto, y que todos los organismos tienen que estar articulados a eso. Si no, no les aprueban el plan, no les aprueban el presupuesto, porque ahorita sí, todos los organismos, el gobierno local, gobierno central, el gobierno provincial y gobierno regional, si ustedes ven sus planes operativos, van a ver que están las mismas políticas públicas nacionales. Entonces ahí todos estamos luchando a la misma corriente. Por eso les digo que estamos ya en ese proceso, dando los primeros pasos recién, ¿no? Aunque esto ya desde cuándo, desde el 2012, imagínate, estamos terminando, tiene un gobierno realmente moderno, ¿no? Entonces tenemos las políticas públicas nacionales, ¿no? Que integran y dan coherencia a la acción del Estado, enfoque de servicio al ciudadano, siempre servicio al ciudadano, ¿no? Y deben reflejar los objetivos establecidos en los planes sectoriales, PIs, POIs y PDC, ¿no? Entonces, PI, planes estratégicos institucionales, POIs, planes operativos institucionales, y PDC son planes de desarrollo comunitario, ¿no? Entonces, ahí están todo lo que significa una articulación de los planes, ¿no? Ahora, esto a través de un planeamiento estratégico sectorial multianual, el PECEN, ¿no? Que es otro organismo que es el que, digamos, filtra los planes de trabajo, ¿no? Y aquí determina los objetivos estratégicos de mediano plazo de los sectores. Define cursos de acción en un esquema multianual, ¿no? Entonces, ya, ustedes saben que cuando hay planes estratégicos no es de un año. Los planes operativos son de un año. Los planes estratégicos aquí en los gobiernos descentralizados son de 5 años. Hasta 10 años en algunos casos, pero 5 años es la efectividad, ¿no? Para eso está el PCM, para que analice y articulen esos planes. Los planes de desarrollo concertado, ¿no? ¿Cuáles son ellos? La propuesta de desarrollo acordada por actores claves de la región, orientada al proceso de desarrollo regional y local. Articula verticalmente los objetivos territoriales, ¿no? Cada comunidad tiene su plan de desarrollo concertado, ¿no? Planeamiento estratégico institucional, los PIs, deben estar articulados con el POI y con los planes de otras entidades en la línea de las propuestas de políticas nacionales, ¿no? Y por último, los planes operativos, que deben estar articulados con los PI, ¿no? Con el PI y con los planes de otras entidades en la línea de las políticas públicas nacionales. O sea, lo que estamos viendo aquí en este cuadro, que hay toda una vinculación del planeamiento desde de las políticas públicas hasta los planes operativos institucionales, ¿no? Y aquí incluyen a los tres gobiernos, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, ¿no? ¿Quién está encargado de las políticas públicas? La PCM, ¿no? La Presidencia del Consejo de Ministros. Y ese plan es un organismo adscrito a la PCM, ¿ya? Porque está desde la PCM, lógicamente, se tienen que ejercer las funciones para promover las políticas públicas, ejecutar las políticas públicas en todos los sectores. Entonces, ese es el alineamiento. Están alineados, ¿no? Alineados. No hay una diferente a otra, no se dispara, ¿no? Uno por ahí, otro por acá, no. O sea, no sé, ya no está. El segundo pilar, presupuesto por resultados. La política de modernización busca mantener la disciplina fiscal, mejorar la eficiencia en la distribución de recursos y la calidad del gasto público, asegurando la eficacia en las operaciones públicas. La política de modernización busca apoyar la adopción progresiva del programa presupuestal, impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas para todo el gasto programable, ¿no? Entonces hay una Dirección General de Presupuesto en el MEF, ¿no? Que es la que se encarga de aprobar los presupuestos, operativizarlos, ¿no? Eso es lo que hacen las transferencias, pero todo eso está en base a un programa presupuestal, ¿no? Que es la unidad básica de programación de presupuesto y una herramienta de priorización y de transparencia en la información que permite identificar a la población objetivo o beneficiaria de cada programa específico y vincular cómo
con los productos y resultados que las entidades proveerán para satisfacer tales demandas, ¿no? Entonces, todo esto implica el segundo pilar. Tercer pilar, gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional. Las entidades públicas deben adoptar de manera paulatina la gestión por procesos, continuar con los esfuerzos relacionados en la simplificación administrativa y organizarse de manera adecuada para llevar adelante los procesos y alcanzar los resultados esperados, ¿no? Está el sistema de gestión pública, que está escrito también en la PCM, donde todos los gobiernos nacional, regional, local tienen que aplicar esta gestión por procesos, ¿no? La gestión por procesos que permite mejorar los procesos de producción con el fin que las entidades brinden servicios de manera más eficiente y eficaz y logren resultados que beneficien a los ciudadanos, ¿no? Entonces, una gestión por procesos lógicamente implica simplificación administrativa, ¿no? Que es el fin, eliminar los obstáculos innecesarios que generen un funcionamiento deficiente de las entidades públicas y sobrecostos para los ciudadanos, ¿no? Lógicamente, al haber una simplificación administrativa, hay una eficiencia o una eficacia en los procesos, ¿no? Y para eso, lógicamente, tenemos que tener una organización institucional adecuada, ¿no? Dice, una vez definidos los objetivos y priorizados los procesos, la entidad debe organizarse de manera adecuada para llevar adelante estos procesos y alcanzar los resultados esperados en la entrega de bienes y servicios de su responsabilidad, ¿no? Esto es el tercer pilar. Cuarto pilar, servicio civil meritocrático, ¿no? La reforma del servicio civil se orienta a mejorar el desempeño de los servidores del Estado, a beneficio de los ciudadanos, basándonos en principios de mérito e igualdad de oportunidades, ¿no? La política de modernización incorpora y se articula con la reforma del servicio civil, servir, ¿no? Impulsar por servir, ¿no? Impulsada por servir, lo que habíamos visto este organismo, ¿no? Que formula la política del sistema, ejerce la rectoría y resuelve controversias. Es más dedicado a resolver controversias que otra cosa, aunque sí, como repito, últimamente se está convocando a cursos de capacitación para generar preparación adecuada a los que van a ser gerentes, ¿no? Las oficinas de relaciones humanas de cada entidad son responsables de implementar las normas, principios, métodos, procedimientos y técnicas, ¿no? Del organismo, ¿no? Entonces hablamos de un servicio civil meritocrático, que es un conjunto de medidas institucionales para los cuales se articula y gestiona a los servidores públicos y tiene como propósito principal el servicio al ciudadano. Mire, siempre el servicio al ciudadano. La idea es lograr la profesionalización de la función pública en todos los niveles del gobierno, de modo que se atraiga a personas calificadas para los puestos claves de cada institución y se priorice la meritocracia en el acceso, promoción, evaluación y permanencia en el sector público. Bueno, que los únicos que hemos sido evaluados somos los que estamos como personal directivo, ¿no? Y los profesores de inicial. Y ahora ustedes saben que para incorporarse a la carrera pública, cantidad de requisitos, cantidad de pasos, y bueno, que realmente gane el que sí tiene los méritos suficientes, ¿no? Quinto pilar, quinto y último pilar. Sistema de la información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento. Para asegurar una gestión pública eficiente, las entidades públicas deben contar con un sistema de información, con un proceso de seguimiento y de evaluación, así como una adecuada gestión del conocimiento, ¿no? Entonces ahí tenemos un sistema de información, sistema de seguimiento y evaluación y gestión del conocimiento. ¿Qué significa sistema de información? Proceso para recoger, garantizar y analizar datos, con el objetivo de convertirlos en información útil para la toma de decisiones. El sistema debe contar con indicadores orientados a resultados y plazos previamente establecidos y validados con criterios que aseguren su confiabilidad y transparencia, ¿no? Esto está ligado
al sistema de seguimiento y evaluación, ¿no? El seguimiento para verificar que las actividades programadas se estén realizando conforme a lo previsto y que muestren datos que permitan saber cuán cerca estamos de alcanzar un objetivo y qué se debe ajustar en el camino para conseguir el objetivo. Evaluación, para determinar los cambios generados por una actividad o secuencia de actividades comparando el estado inicial con el final. A ver, ¿cómo empezamos? ¿Cómo terminamos? ¿Se logró o no se logró? ¿Se ganó o no se ganó? ¿No? Entonces, eso es lo que implica el sistema de evaluación, de seguimiento y evaluación. Y la gestión del conocimiento, que es para identificar, analizar y compartir el conocimiento disponible y requerido sobre la gestión y su relación con los resultados a fin de facilitar a través de la información pertinente el trabajo de todos los funcionarios públicos. Entonces, esos son los 5 pilares. Hasta ahí tenemos 5 pilares. Entonces, ya sabemos que los ejes transversales de la política, tenemos los 5 pilares, pero hay ejes transversales de la política, ¿no? ¿Cuáles son? Estos: gobierno abierto, gobierno electrónico y articulación interinstitucional, ¿no? Esos son sistemas transversales, ¿no? Ejes transversales que están en todo momento dentro de la gestión pública, ¿no? Cuando hablamos de un gobierno abierto, estamos hablando de un gobierno que se abre al escrutinio público, es accesible a los ciudadanos que lo eligieron, donde la información sea accesible, relevante, completa, confiable y objetiva a lo largo del tiempo. ¿No? Un gobierno abierto es aquel que facilita la colaboración entre los funcionarios y los ciudadanos en el desarrollo de los servicios que presta el Estado. ¿Qué es un gobierno electrónico? ¿No? ¿Cómo está? ¿En qué se basa? En el uso de las tecnologías de la información, las TIC, en los órganos de la administración pública, de los órganos de la administración pública. El objetivo es mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la gestión pública, incrementar la transparencia y participación del ciudadano. Ese es un gobierno electrónico porque con Internet podemos acceder cómo se está manejando el presupuesto de la municipalidad, qué proyectos están implementando, qué tanto el avance presupuestario están haciendo. O sea, nosotros podemos tener una idea de cómo va nuestro municipio, entrando a la página amigable. Ya no tengo, creo que no tenía tiempo si no habíamos entrado, pero en fin, entra en consulta amigable y ahí está. Articulación interinstitucional, ¿no? Se basa en la articulación y alineamiento de las acciones de su nivel, de los niveles de gobierno. Se requiere poner en juego mecanismos efectivos de coordinación y cooperación. Estos mecanismos son verticales, o sea, están, que vienen del órgano central, ¿no? En los diferentes niveles de gobierno, y horizontales, ¿no? Que están en el mismo nivel. O sea, en el mismo gobierno locales puede haber convenios para hacer tal o cual obra, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los 3 ejes transversales: un gobierno abierto, un gobierno electrónico y un gobierno y articulación interinstitucional. Miren, así se ve, ¿no? Esa es la visión de la gestión del cambio. Aquí tenemos los 3 ejes transversales: gobierno abierto, gobierno electrónico y gobierno y articulación institucional. Y aquí tenemos los 5 pilares, ¿no? Ahí está. Todo está totalmente articulado, vinculado, cohesionado, para que realmente haya una gestión de cambio, ¿no? Y la gestión de cambio, cuando ya se aplica, empieza a crecer, ya se vuelve como una cultura, ¿no? Es decir, estamos innovando, estamos viendo que hay eficiencia, estamos viendo que hay resultados, estamos viendo que nuestros ciudadanos están contentos y ya es una cultura de ver que nuestros organismos estén funcionando. Y ya no nos llama la atención ver un documento que te lo dan de un día para otro, una licencia que te lo dan en 2 días, o sea, en otras palabras, ya eso se vuelve cultura que permite que el ciudadano colabore y pague sus impuestos con sus gobiernos y a su vez esto repercuta nuevamente en obras en beneficio de la ciudadana, ¿no? ¿Cuáles son las 8 etapas que deben seguir las instituciones para su transformación? Bueno, aquí hay etapas. Uno, analizar la situación de la entidad tanto externa como interna,
¿no? Tanto interna como internamente. Dos, formular un potente grupo de agentes de cambio. Tres, crear una visión para el cambio. Cuatro, comunicar la visión. Cinco, eliminar los obstáculos. Seis, asegurarse de tener logros a corto plazo. Siete, construir sobre el cambio. Y ocho, anclar el cambio en la cultura organizacional. Eso finalmente es el mejor resultado, ¿no? Que haya una cultura organizacional, ¿no? Donde todos pensemos igual, donde todos innovemos y estemos trabajando por el beneficio de nuestra población. ¿Cuáles son los lineamientos, ¿no? Para la modernización de la gestión pública? Se han organizado en tres grupos. A ver. Primero, entidades públicas, ¿no? Esos son los lineamientos. La organización de todas las entidades públicas. Vamos a ver tres grupos. Primero, entidades públicas en todos los niveles de gobierno. Contiene orientaciones y recomendaciones de aplicación general respecto a lo que debería hacer cada una de ellas para servir mejor al ciudadano, desarrollar una gestión pública para resultados y contribuir al desarrollo nacional, regional y local. Segundo, segundo grupo, ministerios y organismos nacionales rectores de sistemas funcionales que de manera articulada deben formular políticas nacionales, así como apoyar, supervisar su aplicación coherente. El tercer grupo, entes rectores de los sistemas administrativos nacionales, adoptando una visión equilibrada sobre el control que deben ejercer en relación con la autonomía que necesitan las entidades sujetas a los sistemas, de manera que su normatividad contribuya a una gestión pública al servicio del ciudadano, ¿no? Esos los tres grupos que deben estar organizados, ¿no? El rol del ente rector de la gestión pública. Se trata de un sistema que impulsa reformas en todos los ámbitos de la gestión pública, aplicables a todas las entidades y niveles de gobierno, ¿no? O sea, son los que organizan, en otras palabras, lo que dan lineamientos, lo que dan la luz, ¿no? Miren, aquí un organigrama del Consejo de Ministros. Este es el organigrama del Consejo de Ministros, no se ve bien, pero por ahí están. ¿Cómo es que está organizado? ¿No? Y cómo es que la Secretaría Pública es un órgano de línea. Mira, aquí está Presidencia del Consejo de Ministros y abajo, como órgano de línea, está la Secretaría General. Por eso que ustedes ven que el Secretario General de la PCM es un organismo importante. Quien esté aquí presidiendo, o que sea el Secretario General del PCM, prácticamente es uno de los que toma decisiones, ¿ah? ¿No? Entonces, que hablamos, la Secretaría de Gestión Pública es el órgano de línea con autoridad técnico-normativa a nivel nacional, responsable de proponer, articular, implementar y evaluar la política nacional de modernización de la gestión pública que alcanza a todas las entidades de la administración pública. ¿Mm? Este es el organigrama de la PCM. Aquí tenemos como órgano de línea la Secretaría General, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, es importantísimo este órgano, ¿no? Para lograr una gestión pública moderna orientada a resultados, las entidades deben desarrollar canales para lograr transparencia, accesibilidad y participación de los ciudadanos, desarrollar y emplear intensivamente tecnologías de información y comunicación, coordinar y cooperar entre sí a fin de articular y complementar objetivos, acciones, recursos y capacidades institucionales, fomentar un cambio cultural en las instituciones públicas, planeamiento del Estado, política de Estado y de gobierno, y planeamiento estratégico. Ya sabemos que el planeamiento estratégico es a largo plazo, con una visión de futuro de 5 a 10 años. Entonces ustedes que van a ser directivos van a entrar a la función pública, y en este caso con más responsabilidad, ¿no? Porque de que somos maestros somos funcionarios públicos también, ¿ah? Por si acaso, estamos
en el Estado, pero netamente la función pública tiene por finalidad satisfacer el interés general y el bien común, mediante la prestación de servicios públicos a los ciudadanos dentro del marco de la Constitución y de la ley. Así la función pública se desarrolla como manifestación de la voluntad y ejercicio del poder estatal. Esa es la función pública. Miren este gráfico. Las dos formas de entrar a trabajar en el sector público. ¿Mm? Como ustedes pueden ver, ahí grafica lo que pasa siempre, ¿ven? Ustedes pueden ver ahí, ¿no? Parece el maestro, la chica parece la maestra. Un montón de obstáculos para poder llegar a la meta. Y para ser congresista, solamente tiene que tener quinto de secundaria. Mm. Y o para tener un cargo, y tienes influencias, los famosos padrinos, vas a llegar sin que tengas obstáculos. Entonces, esa es la cruda realidad. Para llegar a ser funcionario o para llegar a trabajar al Estado, ¿m? Así se llega, de esas dos formas. A ver, hasta ahí quiero hacer una pausa. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna situación que hayan anotado y que me quieran preguntar? Háganlo con toda confianza, por favor. Bueno, una vez visto esta imagen que grafica cómo es que se llega al Estado a trabajar, entonces pasamos a otro aspecto. ¿Cuáles son las estrategias propuestas para dinamizar la reforma del Estado y la modernización de la gestión pública? Aquí vamos a, este, es importante, ¿no? Las reformas del Estado se formalizan mediante reformas constitucionales. O sea, hay necesidades que para hacer una reforma necesariamente la Constitución tiene que cambiar. De repente no en su totalidad, pero sí en aspectos puntuales, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Por eso que es posible promover cambios en aspectos importantes y urgentes dentro del vigente marco constitucional. O sea, si no quieren cambiar toda la Constitución, por lo menos hay artículos que sí se deben cambiar, que permitan despejar el camino para lograr realmente la ansiada modernización, ¿no? Entonces, la necesidad de un modelo general de reforma del Estado y de administración pública, ¿no? Concertación de propuestas en el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional, si ustedes saben, está del 2002, ¿no? El Acuerdo Nacional, ahí se emitió primero 30 políticas públicas, después 35. Recientemente, creo que hace 2 años, el presidente Pedro Castillo convocó al Acuerdo Nacional. Supuestamente en el Acuerdo Nacional no solamente están los representantes de los partidos políticos, sino de la sociedad civil, ¿no? O sea, hay varias organizaciones que están dentro del Acuerdo Nacional, porque allí se aplica política de Estado, ojo, ¿eh? No estamos hablando política de gobierno, de un partido que llega al gobierno y hace su política, no, no. Estamos hablando de política de Estado. Y la política de Estado trasciende a cualquier gobierno. O sea, el gobierno que asuma, si bien asume un plan de trabajo, tiene que estar dentro de la política de Estado que se implementó a través del Acuerdo Nacional, ¿no? Y eso también les voy a pasar también para que lo tengan. ¿Cuáles son las políticas que se aprobaron en el Acuerdo Nacional? Y esas son las que rigen hasta ahorita y son las que están generando justamente la parte de la modernización de la gestión pública. Se puede organizar mejor las relaciones de trabajo entre el presidente de la República, entre el Consejo de Ministros y entre los ministros de Estado. A ver, vamos a ver. El presidente de la República, autoridad máxima que personifica a la nación. El jefe de Estado, ¿no? Se acuerda del artículo 110 de la Constitución, y tiene la más alta jerarquía en el servicio a la nación. Artículo 39 de la Constitución. El Consejo de Ministros, que en forma colegiada o por los miembros que lo integran, ejerce en el gobierno nacional la autoridad suprema del Poder Ejecutivo en la dirección y la gestión de los servicios públicos, según el artículo 119 de la Constitución, ¿no?
Y los ministros de Estado, que sin cuyo refrendo son nulos los actos del presidente de la República, de acuerdo al artículo 120. O sea, en otras palabras, el presidente no puede hacer lo que se le antoja. Para eso está un consejo de ministros, ¿no? Y para eso están los ministros en cada sector, para poder, lógicamente, a través de decretos, resoluciones ministeriales de cada sector, puedan ir incorporando acciones dentro de las políticas públicas y más aún dentro de la modernización del Estado. El presidente de la República debería convocar y presidir solo extraordinariamente el Consejo de Ministros, ¿no? Según el artículo 121 de la Constitución. El Consejo de Ministros debería ejercer plenamente la dirección y la gestión de los servicios públicos o que le confía el artículo 119 de la Constitución. El presidente del Consejo de Ministros debería concentrarse en las funciones que le otorga el artículo 123 de la Constitución como portavoz del gobierno, coordinador interministerial y refrendado de decreto legislativo y de urgencia. De refrendador de decreto legislativo y de urgencia, ¿no? Él es el refrendador que firma todos los decretos legislativos. El presidente del Consejo de Ministros podría asumir, mediante una reforma constitucional, las funciones propias de un primer ministro, jefe del gobierno nacional, cuya investidura y revocatoria correspondería al presidente de la República, ¿no? Jefe de Estado, sujeto a la aprobación del Congreso. Mira, esas son las relaciones que debería hacer, no es la perspectiva, sino que no se cumplen, en otras hay que extrabar algunas situaciones, ¿no? Entonces, para armonizar el funcionamiento de los tres poderes del Estado al nivel del gobierno nacional se podría, ¿no? Aquí estamos hablando, anteriormente hablando del Ejecutivo, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí estamos hablando del Ejecutivo, donde está el presidente, el Consejo de Ministros y los ministros, ¿no? Presidente, Consejo de Ministros y los ministros. Ahora vamos a hablar, ¿no? De los tres poderes del Estado. Lo que se podría, ¿no? Establecer un mecanismo de coordinación permanente entre el presidente de la República, el presidente del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros y el presidente del Poder Judicial, sin perjuicio de las atribuciones y responsabilidades que a cada uno de ellos les fija la Constitución. ¿Ah? Pero ya vemos la realidad, ¿no? El presidente del Congreso se pelea con el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros se pelea con el Congreso, y la verdad es que no se establece una buena relación, y eso pasa siempre, ¿eh? Sino que a veces es más notoria que en otros gobiernos, ¿no? Bueno, pero también se podría formalizar dicho mecanismo mediante la ley orgánica del gobierno nacional, como un Consejo de Estado, con competencias propias y con asesoramiento de un grupo de consejeros de Estado de alto nivel autónomos, ¿no? O sea, lo que quiere decir, o sea, si bien es cierto, son poderes independientes, ¿no? Se puede, a través de una ley orgánica del gobierno nacional, establecer un Consejo de Estado, donde estén los presidentes de cada sector, el presidente de la República, el presidente del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros y el presidente del Poder Judicial, ¿no? Es un consejo de alto nivel, donde no necesariamente están de acuerdo, ¿no? Porque vienen de diferentes raíces, pero como son los representantes de más alto nivel, yo creo que su responsabilidad máxima les conllevaría a tomar acuerdos, ¿no? En función a puntos comunes. Eso es lo que se podría, eso es lo que se piensa para modernizar nuestro Estado, porque sería más fácil tomar decisiones. Mm. Los presidentes de los gobiernos regionales, ¿no? Constituirían el Consejo Nacional del Gobierno Regional, ¿no? Aquí también estamos planteando entre el gobierno regional y gobiernos locales. Es otra forma, ¿te das cuenta? Así como antes hablábamos de un Consejo de Estado, aquí estamos hablando de un Consejo Nacional de Gobiernos Regionales, ¿no? Estamos hablando de que cada región, los presidentes de los gobiernos locales constituyan también un Consejo Regional de Gobiernos Locales, ¿no? Aquí, mira, Consejo Nacional de Gobiernos Regionales.
O sea, de todas las regiones se forma un Consejo Nacional. De aquí también, de todos los gobiernos locales se forma un Consejo Regional de Gobiernos Locales. La ley orgánica del Gobierno Nacional podría, además, aprobar la modificación de la ley orgánica que hoy dificultan el proceso de la reforma del Estado y de la administración pública, y otorgar al Poder Ejecutivo facultades para aprobar por decreto legislativo la nueva ley orgánica del Poder Ejecutivo. La actual fue aprobada por la ley 29158. Esta es la que fue aprobada en el 2013, mira. Desde esa época no ha cambiado la ley y las leyes complementarias que sean necesarias para dinamizar el proceso de reforma del Estado y de la administración pública. Aquí, como ustedes pueden leer, aquí dice que las leyes orgánicas que hoy dificultan el proceso de la reforma del Estado y de la administración pública. Sí, pues, o sea, no está claro algunos aspectos, a pesar que está el decreto supremo de modernización, pero en muchos aspectos no es aplicable. Por eso tiene que haber ahí un acuerdo general entre todos los gobiernos, o todos los organismos que tengan que ver con decisiones de políticas públicas, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas, se le puede otorgar al Poder Ejecutivo para que ellos puedan asumir estas facultades y aprobar decretos legislativos, ¿no? Entonces, esa es una situación que se espera para poder, lógicamente, mejorar las condiciones normativas. Los procesos de reforma del Estado y modernización de la gestión pública deben estar bajo la responsabilidad política de un ministro de Estado ad hoc, ¿no? Al ministro de la Función Pública como en Francia, o ministro de Administraciones Públicas como en España. O sea, eso no tenemos nosotros. No tenemos un ministro de Función Pública ni un ministro de Administraciones, ¿no? No, no deben estar bajo la responsabilidad directa del presidente del Consejo de Ministros, ministros sin cartera, cuyas atribuciones y fundamentales les asigna el artículo 123 de la Constitución, ¿no? Entonces, ahí lo que plantean como en España o como en Francia, ¿no? Hay un ministro de la función pública, o sea, es que está prácticamente, se aboca a todo lo que es el funcionamiento del Estado, ¿no? Y ver todos los pilares, los principios, si se vienen cumpliendo las funciones, los deberes, lo que hemos visto, ¿no? Y por eso que el ministro de la Función Pública o de la Administración Pública participaría en las sesiones del Consejo de Estado y representaría al Gobierno Nacional en el Consejo Nacional de Gobiernos Regionales. Claro, o sea, este ministro de Función Pública se encargaría de que realmente esté funcionando el sector, los diferentes sectores articulados a diferentes gobiernos, articulados a los planes estratégicos, o sea, todo eso entraría ellos a trabajar, ¿no? Entonces, el CEPLAN, por ejemplo, es el que regula solamente los planes estratégicos, pero ahí nomás termina su función. Entonces, el Ministerio de la Función Pública sería más amplio, ¿no? Sería ya, digamos, que tendrían no solamente el control, supervisión, monitoreo, seguimiento, sino también tendría un aspecto sancionador también en aquellos organismos que no están cumpliendo como debe ser. El Ministerio de la Función Pública o de la Administración Pública, ¿no? Tendría a su cargo velar por el cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución en capítulo de la función pública, artículos 39 y 42. En su capítulo de la descentralización, artículos 188 al 199. Y en algunos de sus disposiciones finales, primera a cuarta y octava, de sus respectivas leyes de desarrollo constitucional. Es lo que decían, ¿no? O sea, ellos velarían por el cumplimiento de todo esto, ¿no? Asumiría las funciones de la Secretaría de Gestión Pública y de la Secretaría de Descentralización. Sería responsable político de la implementación de las leyes marco, de la modernización de la gestión del Estado y del empleo público y de las leyes del procedimiento administrativo general, de ética de la función pública, de lucha contra la corrupción y delitos contra deberes de función y la administración pública, ¿no? Tendría escritos a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, al Tribunal de Servicio Civil, a las oficinas rectoras de los sistemas administrativos de racionalización, personal abastecimiento y a la ENAC, ¿no? Entonces, mira, todo eso son propuestas, ¿ah?
todo esto son propuestas que se han hecho ya, pero que no se han recogido y no han, ¿cómo se llama? No se han tomado en cuenta. Entonces, como ustedes pueden ver, ya hemos visto desde el comienzo del Estado cuáles son los principios, los deberes, los pilares, las políticas, todo. Esto es prácticamente importante, ¿no? Tener esto claro. Este cuadro tener claro, ¿no? Entonces, eso es lo que implica la gestión del cambio, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? Bueno, entonces, como repito y como comencé a decir, nosotros somos docentes, estamos en la gestión, bueno, estamos como maestros, queremos entrar a la gestión administrativa, al área administrativa, como directivos, ¿ok? Listo, pueden ser especialistas en la OGEL, especialistas en la DRE, pueden ser director de gestión pedagógica, director de gestión institucional, pueden ser director de UGELes, directores regionales, ¿no? Pero todo esto está dentro del campo educativo, ¿no? Por eso que en esta sesión he hablado de gestión pública porque el sector educativo es una parte de la gestión pública, ¿no? Y entonces hay que ubicarnos también dentro de ese campo de la gestión pública, ¿no? Porque al final de cuentas, nosotros, si asumen ustedes algún día dirección de la UGEL, van a ver que todos los planes operativos o planes estratégicos están articulados a los planes de ese plan, ¿no? De las políticas, teniendo en cuenta las políticas nacionales, ¿no? Eso es importante. Y si ustedes saben eso, sabrán que los presupuestos que les dan a ustedes están en función de resultados, ¿no? Hay un presupuesto histórico inicial de apertura, pero dependiendo de cómo van desarrollando, se va modificando ese presupuesto, para bien o para mal. O sea, o bien les dan o bien les quitan, dependiendo de la eficiencia, la eficacia y la efectividad de su trabajo, ¿no? Entonces, todo esto está regulado ya a través de ese plan, a través del PCN, está ya ¿cómo se llama? Cronometrado, como decimos, ¿no? Y hay que manejar también el SIAF, el sistema de administración financiera, el sistema integrado de administración financiera. Ya no vio, lo quise poner, pero ya vi que no iba a haber mucho, ¿no? Pero son parte de la gestión pública, ¿no? Y la consulta amigable que les permite a ustedes verificar, lógicamente, a través del SIAF, ¿no? El SIAF es el sistema donde ustedes van a ver los presupuestos de cada entidad, van a verificar cuál es la evaluación del desempeño de cada entidad local o regional, provincial o regional, o de los organismos de Estado como educación, transportes, ¿no? Cultura y bueno, otros organismos que tienen presupuestos asignados y que a veces devuelven plata. O sea, devuelven plata, ¿por qué? Porque cuando devuelven plata, supuestamente les dan bono, pero ya no es así, pues, porque si no hay resultado, ¿qué bono le van a dar? Al contrario, debería dar vergüenza devolver dinero, ¿no? Pero, ojo, también hay un detalle importante que ustedes deben saber. Cuando llega un presupuesto al OGEL, llega por línea de base. Entonces, resulta que en una línea, ¿no? Dan más presupuesto, dan un presupuesto para tal efecto, solamente para eso, ¿no? Y en esa línea no se logró, o bueno, o se logró con eficiencia cumplir, pero sobró dinero. Entonces tú dices, sobró medio millón, ese medio millón lo pongo para esta línea 2 o la línea 3. No se puede, no se puede. Por eso que ese es otro un detalle importante también. Por eso que a veces se devuelve dinero de una línea que no se está trabajando, que ya se ha trabajado, pero que sobró el dinero, porque a veces dieron de más y hay que devolver, ¿no? Bueno, entonces hay todas esas cosas que seguramente ustedes van a tener en cuenta cuando sean gestores públicos y puedan iniciar, lógicamente, a través del sector de educación y luego se pueden pasar a otro sector. Yo tengo una maestría en gestión, en gerencia estratégica educativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba en cargo.